Hola a todos, soy José David Sánchez, gestor de proyectos de Business Intelligence en Inforge Seidor y he preparado este vídeo para mostraros cómo montar un panel de mandos en ClickSense desde cero. Lo que veis en pantalla es el resultado de lo que voy a mostraros hoy en este tutorial. Para ello vamos a cerrar la aplicación y creamos una nueva. En Crear nueva app. Le ponemos un nombre, ventas en este caso, y la abrimos. En este apartado nos pide añadir datos. Podemos elegir añadir de otras fuentes o directamente en el editor de script, pero tenemos nosotros un Excel preparado para mostrar toda la información que necesitamos. Directamente arrastrando y soltando nos coge el tipo de archivo, nos coge las columnas, etc. Aquí nos muestra los campos que vamos a añadir a nuestro panel de clic. En este caso aparece la fecha, el agente comercial, el grupo de artículo, país, ciudad y las medidas, cantidad, importe y margen. Aquí el perfil de datos está habilitado para que coja automáticamente el tipo de datos que es y le damos a añadir datos. Aquí nos aparecen las tablas que se van a añadir al modelo y a mí me gusta acceder aquí y darle a editar para confirmar que están los datos correctos, el tipo de datos correcto y demás. Aquí, por ejemplo, la fecha nos aparece en formato de año, mes, día, horas, minutos y segundos. Me gusta decirle que es, en este caso está bien decirle que es de fecha. El formato de entrada sería este. Y en mostrar formato sería día, mes y año. Porque las ventas son diarias, no van por horas y demás. Le damos a aceptar y nos aparecen los datos de una manera más intuitiva. ¿Vale? En agente comercial, grupo artículo, este tipo de dato es general, no hay dato tipo texto, simplemente general, fecha o geodatos, con lo cual estará bien en modo general. ¿Vale? Para agente comercial, para grupo artículo, para país lo coge automáticamente como geodato y código de país ISO 2, que es el formato de este país. Luego en ciudad, esto es importante porque nos coge como geoposición, además tipo ciudad y además como hay ciudades en diferentes países que se llaman igual, el país asociado a esa ciudad lo coge de la columna país. ¿Vale? Eso está bien. Y luego ya la cantidad del importe y margen, como son medidas, no hay que hacer nada más. Le damos a cargar datos. Y podemos cerrar para seguir editando. Podemos editar si queremos el nombre de las columnas. En este caso lo dejamos como está. Explorar conocimientos lo veremos más tarde. Y le damos a editar la hoja. Aquí esta es la interfaz que una vez con los datos ya cargados podemos añadir visualizaciones. Para ello, por ejemplo, vamos a añadir primero, aquí nos muestra qué podemos añadir. Pues primero vamos a añadir la fecha, por ejemplo, el año, para filtrar por año. Por defecto nos va a mostrar una tabla y en gráficos le decimos el tipo de gráfico que queremos. Sería un panel de filtrado. Lo convertimos a panel de filtrado, lo reducimos al máximo, que es como queremos verlo. Y aquí en datos vamos a dejarlo que aparezca correcto, porque como es automático este campo, lo ponemos como año. ¿Vale? Vamos a hacerlo igual por el mes, pero vamos a añadirlo de otra manera, directamente el panel de filtrado aquí. Reducimos el campo, añadimos una dimensión, que sería la fecha, el mes. Ponemos el título correcto y vamos a seguir con un par de dimensiones más para filtrar. Si os fijáis, al añadir un gráfico ya te segmenta en función de los huecos que hay disponibles. ¿Vale? Vamos a añadir otro aquí, vamos a añadir nada más que 4. Y aquí en este caso sería el grupo de artículo. Aquí, escribiendo también, va seleccionando, va filtrando. Y aquí el agente comercial.
Vale, nuestra primera visualización va a ser de tipo bloques. Este está aquí, gráfico de bloques. Y vamos a añadir la dimensión de agente comercial. Y la medida va a ser el número de ventas. Para ello tenemos el importe por aquí. Seleccionamos qué agrupación va a tener esa cantidad, en este caso la suma, y nos muestra pues, en el conjunto de datos cuáles son los agentes comerciales con más ventas. Se puede hacer que este gráfico sea más rico añadiendo más medidas. En este caso, para el color, que nos muestre el margen del agente. En este caso, vamos a colores y leyenda, en lugar de ser automático. Podemos decirle que fuera por dimensión, con lo cual nos pondría un color por cada comercial, pero queremos complicarlo un poco más. Queremos que sea por una medida. En este caso, directamente coge la misma medida, lo cual no nos añade valor porque está más oscuro y más claro en función de si es más grande o más pequeño, con lo cual no es suficiente. Si queremos coger el margen, aquí por ejemplo podemos coger cálculo de margen, pero claro, también el que más vende seguramente tenga más margen en valores absolutos. Entonces aquí en el editor de expresiones podemos hacer directamente el porcentaje de margen, que sería el sum del margen entre el sum del importe. Es decir, la suma del campo margen entre la suma del campo de importe. Y esto sí que lo podemos etiquetar como porcentaje de margen. Por un lado está la fórmula, por otro lado está la etiqueta. Y le ponemos un gradiente, por ejemplo, invertimos los colores para que nos muestre cuáles son en rojo los que peor valor dan, ¿vale? Y mostramos la leyenda. En este caso, el margen, mira, aparece 0,21, porque aquí no se puede asociar un formato numérico. Pues simplemente aquí, en la fórmula, le multiplicamos por 100. Ya veréis que en el resto de gráficos sí que nos permite poner el tipo de número que es, o el tipo de dato que es, ¿vale? Entonces, en este caso, el margen sería este. 20% máximo y 15% mínimo. Nos muestra un comercial que tiene muchas ventas y menos margen. Sería un ejemplo de dónde hacer el foco. ¿Vale? Vamos a mostrar también ahora otro gráfico. Bueno, aquí podemos cambiar el título directamente ahí. Ventas y porcentaje de margen por agente. Y este gráfico estaría terminado. Aquí al poner el cursor encima, si quitamos el modo edición, nos muestra porcentaje de margen y el sum del importe. Esto se puede corregir. Aquí en datos, el sum del importe, la etiqueta pues sería ventas. ¿Vale? Y al poner el cursor encima aparece el porcentaje de margen y las ventas. Bien, vamos a reducir un poco este gráfico porque quizá me interesa más que tenga más presencia el de mapa. Lo ponemos aquí. ¿Vale? Y en datos vamos a decirle, no hay capas aún, añadir capa. Primero vamos a añadir la capa de país, que es una capa que preferimos que sea de área. En este caso se puede añadir de área, de puntos, de líneas, bueno, múltiples opciones. Vale, la capa de área le decimos que sea el país. Y sabe que en el conjunto de datos pues tenemos España, Francia y Portugal. Aquí localización, es un campo automático que coge. Los colores, como hemos hecho antes, aquí en el de margen, podemos hacerlo igual por medida. ¿Vale? Y esto puede ser, por ejemplo, en este caso, la suma del importe. Para ver en qué países vendo más. Vamos a confirmar, efectivamente, en revertir colores nos coge el máximo en azul y el mínimo en rojo. Vamos a ponerlo por rangos, efectivamente, menos, los que venden menos aparecen en este color y los que venden más en el azul.
¿vale? Naranja y azul. Por rango. Si queremos divergente, perdón, sí, gradiente en lugar de rango, pues el mínimo sería 1,54 y el máximo 32. ¿Vale? Esto ya un poco a gustos. Vale. Esta es una capa. Podemos añadir múltiples capas. Una capa de puntos para localizar las ventas. Entonces aquí añadimos la ciudad. Y nos permite cada punto, ya veis que aquí así queda fatal, pero ahora vamos a corregir, ¿vale? El tamaño del punto, en este caso, va a ser por la cantidad de venta, por la suma del importe, ¿vale? Y la etiqueta sería venta. Formato numérico, moneda, ¿vale? Y este es el formato. Rango y tamaño de burbuja, podemos elegir, voy a ampliar esto para que se vea correctamente. Podemos elegir en función de la venta cómo de grande sería el tamaño máximo y cómo de pequeño sería el tamaño mínimo. Esto es totalmente personalizable, ¿vale? Así casi se ve. Podemos ajustar esto al gusto, ¿vale? Incluso se puede cambiar el rango y la forma, ¿vale? Los colores de las ventas, pues igual, vamos a hacerlo por medida. E igual aquí, no lo mismo el margen que el porcentaje de margen. Así que vamos a formular, igual que antes, la suma del margen entre la suma del importe. Aquí, como es case sensitive, sensible a mayúsculas, hay que corregir y que aparezca en mayúscula la primera, la inicial. Aplicamos y la etiqueta sería porcentaje de margen. Aquí nos muestra entonces varias dimensiones en un mismo gráfico. Nos muestra la localización, varias dimensiones, varias características. La localización nos muestra la cantidad de ventas y el margen de esa venta. ¿Vale? En este caso, pues habría ventas en rojo con un tamaño grande que nos indicaría que es un punto a revisar. ¿Vale? Y miréis, esto así queda un poco regular. Pues eso se puede ajustar aquí en las capas, cada una de las capas. Perdonad, aquí en ciudad no, en país. Vamos a ordenar primero país y luego ciudad. ¿Vale? Aunque se sigue viendo ahí por debajo, podemos hacer que el país, las opciones de visualización, ¿vale? Que la condición para que se muestre sea, lo tengo aquí preparado, sea que las veces que se ha seleccionado un país, esto es una especie de cuando un filtro está actuando para el país, ¿vale? Si no hay ningún país seleccionado, o sea que sea igual a 0, entonces lo muestra. Si no, no, ¿vale? Y vamos a hacerlo al revés también con la capa de debajo. Capa de ciudad, opciones y la visualización sería esto, que la selección del país pues se ha seleccionado uno o más. ¿Vale? Veis que desaparece y aquí aparece la condición de cálculo no se cumple. Pues simplemente sería poniendo aquí país seleccionado. O directamente este no hay que mostrarlo, este cálculo. Vamos a mostrar el de país. El error que se muestra aquí es seleccione un país. Entonces, con lo cual aquí, al seleccionar un país, nos mostrará la capa de abajo. ¿Vale? Vamos a reducir así un poco, vamos a dejarlo más cuadrado. Y esto igual. Ahora, aquí están, en esta parte de aquí arriba, aparecerían todos los filtros aplicados. Si lo quitamos, nos muestra la capa superior y al pinchar en otro país, nos muestra la capa inmediatamente inferior, que es, mira, aquí está al revés, selecciona un país. Efectivamente,
Vamos a corregirlo. Aquí, ciudad. Aquí. Y en país lo oculta. Vale, ahora al quitar la sección de país, aparece aquí, selecciona un país. Hacemos un país y aparece. Vale, esto también se puede quitar como leyenda, se puede quitar. Volvemos a configuración de mapa, perdón, aspecto, muestra leyenda, desactivado. Vale, y aquí nos muestra el mapa completo. Bien, vamos a añadir también otra visualización, otro tipo de gráfico, por ejemplo de dispersión. Vale, esto nos va a permitir analizar el importe y el porcentaje de margen por grupo de artículo. Hacemos el grupo de artículo, el importe con su suma y esta otra medida que sería el porcentaje de margen. Vamos a añadirlo. Si las medidas suelen ser recurrentes como esta, se puede crear un elemento maestro que sería una medida maestra y directamente la podríamos añadir desde aquí, desde elementos maestros. ¿Vale? Aquí vamos a ponerlo como ventas. Esta etiqueta porcentaje de margen. ¿Vale? Y el aspecto, vamos a hacer que los colores sean en función del porcentaje de margen. Por medida. De margen entre porcentaje de margen. Vamos a darle un rango. Y aquí se puede ver claramente cómo para ciertos grupos de artículos, mira, no he puesto el tamaño de la burbuja. Un poquito más grande para que se vea mejor. Vale, esto ya es un poco a decisión de cada uno. Y las etiquetas que muestre todas, aunque pise las burbujas, automático que muestre nada más que las que no pisan o ninguna. Y al poner el cursor encima aparecerían. ¿Vale? Vamos a dejarlo en automático. Y aquí efectivamente se puede ver cómo para nuestras ventas y nuestro porcentaje de margen hay unos grupos de artículos que independientemente de la venta el porcentaje de margen es claramente superior al de otros artículos, otros grupos de artículos. ¿Vale? Aquí vamos a corregir el eje porque aparece, mira, en formato numérico aparece como, vamos a poner que aparezca como porcentaje directamente, sin multiplicar por 100. ¿Vale? En algunos gráficos sí que permite ajustar qué formato numérico es. Bien, vamos a añadir también aquí un gráfico de barras para ver el importe y el margen en función del mes. Aquí aparece el mes y la medida sería el importe. Vamos a poner aquí que la etiqueta parezca mes y el importe son las ventas. Y ahora esto está ordenado por venta, porque siempre ordena por la medida principal. Esto se puede corregir en ordenar. Le decimos que el orden de ordenación, valga la redundancia, sea primero el mes y luego la venta. ¿Vale? Vamos a añadir también, porque es un gráfico de barras, se puede añadir diferentes medidas. Vamos a añadir el margen. Y aquí vemos para cada mes, aquí aparece un scroll, para cada mes,
cuál es la venta y cuál es el margen. En este caso, como la venta y el margen, digamos que están incluidos en el mismo importe, es decir, la medida venta es el importe menos el margen, por así decirlo, es decir, que el margen está incluido dentro de esta medida, digamos que esta barra, si las ponemos apiladas, lo cual es el objetivo de este gráfico, el total nos representa el total de la venta. ¿Vale? Para ello tendríamos que corregir esta medida, que sea el importe menos el margen. ¿Vale? Y esto sería ventas sin margen. Para tener claro que el total de la barra es el importe. ¿Vale? Para ello también podemos añadir aquí debajo en aspecto, en información sobre herramientas, parte como personalizar y añadir una medida que sería el importe. Importe de la suma. Esto es muy sencillo. Espero que se entienda como concepto. Importe. Y el formato numérico sería una moneda. Voy a confirmar que aquí también aparece como moneda, ¿no? Moneda, el margen y moneda, el importe. ¿Vale? Aquí al poner ahora el cursor encima nos aparece las ventas sin margen, porque estoy justo seleccionando el segmento del azul, las ventas sin margen, y debajo el importe total. Y aquí arriba vemos el margen y debajo el importe total, porque es una medida que está en información sobre herramienta, es decir, una información sobre el gráfico. Aquí ya al poner el cursor encima está segmentando entre las ventas sin margen y el margen, y el total es el importe. ¿Vale? Es una manera de añadir valor al mismo gráfico. Aquí ponemos el título, importe sin margen y margen por mes. Esto es para ver la estacionalidad de nuestras ventas. Aquí se me ha olvidado antes, importe contra porcentaje de margen por grupo de artículo. Disculpad. Vale. Y aquí igual. Ventas y porcentaje de margen por país y ciudad. Vale. Vamos a añadir un último indicador. Bueno, de hecho, 3 últimos indicadores son KPIs. Vamos a hacer aquí un huequito. Así mismo. Y sería un indicador. Vale, aquí vamos a añadir el porcentaje de margen dichoso. Sum de margen entre sum de importe. Que nos aparece como 0,19 de media total. Aquí vamos a poner porcentaje de margen, formato numérico, número y en porcentaje, 19,16. Y aquí en el aspecto podemos elegir que en este caso, como es un porcentaje, va entre 0 y 1. O si nos interesa, porque nunca es posible llegar al 100% de margen, por supuesto, pero en este caso lo realista le estoy poniendo que el máximo sea un 50%. Interesante que podemos poner en modo barra, en este caso se vería un poquito mejor, y podemos usar segmentos. Estos segmentos permite elegir de biblioteca o no, es decir, mismo color para todo, o decirle si por ejemplo estamos por debajo de un límite, por ejemplo, esto lo voy a poner a mano, por debajo del 0,15, que es el 15%, que lo ponga del color rojo. Añadimos un nuevo límite, que si estamos entre el 15 y el 20, en amarillo, y por encima del 20, por ejemplo, el verde.
Y esto también se puede personalizar, que cada límite ponerle como gradiente y así como que se difumina el color. ¿Vale? Esto ya un poco a gustos. ¿Vale? Aquí pondríamos indicador del porcentaje de margen. La forma de escalar puede ser ancho, medio, ¿vale? A gustos. Y también se puede establecer un objetivo. Sería en módulos adicionales, líneas de referencia, añadir línea. ¿Vale? Etiqueta objetivo. Y la expresión sería, por ejemplo, el 0,30. Cuando ponemos igual a un valor y también que tenga espacio para mostrarlo. ¿Vale? Objetivo 30%. Vale, ahí desaparece, como es responsive. Vale, habrá que dar un poquito más de hueco, no pasa nada. Ya veis que los gráficos se van adaptando en función del tamaño. Y al darle aquí a hecho, cogen su tamaño final. Vale, aquí tenemos un huequito que vamos a poner los KPIs totales de ventas. ¿Vale? Aquí sería en datos añadir el total de ventas. El formato en moneda. ¿Vale? Y también un KPI nuevo, que es también el margen, total del margen. Margen o total margen. Formato numérico en moneda. Damos a guardar. Ya habría que haber ido guardando más a menudo. Aquí podemos editar también nuestra aplicación. Le damos aquí al lápiz. Podemos elegir la imagen. Aquí por defecto he añadido el logo Inforges. Aquí insertamos nuestro logo de nuestra aplicación, que se verá luego del centro de control. Y también por hoja podemos editar lo que aparece como cabecera, como previsualización de cada una de ellas. En este caso es un KPI, una página de KPIs. ¿Vale? Y se nos ajusta. Para el tema de los conocimientos, voy a crear una nueva hoja. ¿Vale? Llamarle conocimientos para mostraros esta parte, que es de una parte avanzada de clic que añadí hace poco y nos permite primero escribir aquí directamente importe por país. Vamos a generar conocimientos y nos muestra la suma de los importes diferentes de grupos artículos, nos muestra visualizaciones de nuestros datos en función de lo que le hemos puesto. ¿Vale? Estas visualizaciones nos pueden aportar valor o no a nuestros informes y si nos gusta alguno, pues directamente le damos a añadir a hoja y elegimos qué hoja o una hoja nueva, a la hoja conocimientos. ¿Vale? Nos vamos a la hoja y aquí lo tenemos. Vale, y ahora lo último, vamos a ver la potencia de clic en términos de visualización y de descubrimiento del dato. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar un año para analizar el año actual. Vemos nuestros agentes que tienen, en función de su margen, cuáles tienen mayor o peor margen. Podemos ver este agente que está vendiendo. Por ejemplo, pues tenemos los accesorios, camisetas y vestidos que tienen peor margen, sus ventas en función de la estación, cuál es el margen, porcentaje de margen que está consiguiendo durante el año actual y también podemos seguir filtrando país, vemos sus ventas, etcétera. También nos permitiría filtrar por
meses, ver este trimestre cómo se comportan nuestras ventas, ¿vale? Cómo se están segmentando en función del margen, e incluso pues, aquí seguir filtrando por país y demás. Espero que os haya gustado, gracias por vuestra atención y un saludo.